Bien, jóvenes, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de Historia Universal. Tenemos aquí un tema muy importante que es la Edad Media. La Edad Media. Bien, dentro de la división de lo que es la historia, tenemos cuatro edades, ¿no? La Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y Contemporánea. ¿Correcto? Son cuatro. De las cuatro, podríamos decir que la Edad Media es la segunda, se inicia en el año 476 hasta el año de 1453. Es un periodo aproximado de 1000 años que dura la Edad Media, ¿correcto? Acá dice la segunda edad de la historia universal, lo acabamos de ver. Se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente y se prolonga hasta 1453 en que se derrumba el Imperio Romano de Oriente, como consecuencia de la toma de Constantinopla por los turcos maometanos, liderados por Mahomet II. Ojo, estudiantes, que en algunos libros tú vas a encontrar el nombre de Mahomet como Mohamed. O sea, en vez de la O, en vez de la O, la A. ¿Y esto por qué? Porque es la traducción, ¿bien? Mahomet sería el nombre traducido, ¿no? Españolizado. Pero si tú vas a cualquier país del mundo árabe, todos dicen Mahomet. ¿Bien? El término Edad Media fue acuñado por Cristofredo Celarius. Ahora, para que podamos confirmar que estas fechas son exactas, vamos a dar los datos. ¿Qué ocurre en estos años? Bien, primero con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? 476 habíamos dicho, ¿no? Otro año es. 476 habíamos dicho. ¿Qué ocurre en el año 476? A ver, me vas diciendo qué ocurre en el año 476, por favor. ¿Qué ocurrió en el año 476 después de Cristo o de nuestra era? A ver, Jorge, Valerie, muy bien, Chile, ¿caída de qué? 476, ¿qué cae? Cae un imperio. ¿Qué ocurre en el año 476, por favor? Caída de Roma. Ojo, pues el Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Imperio Romano de Occidente. Caída del Imperio Romano de Occidente. Bien, pero en esta caída recordamos que hay personajes, ¿no? La historia es un conjunto de sucesos donde se involucran personas importantes. En este caso, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, recordemos que hubo un gobernante. ¿Quién era el emperador de Roma de Occidente en el año 476? Tenemos al último emperador, ¿no? Se llamó, ¿cómo se llamó? Se llamó Rómulo. Se llamó Rómulo Augustulo. ¿Bien? Rómulo Augustulo fue el último emperador de Roma de Occidente, que cae en el año 476. Cuando Rómulo Augustulo cae, junto con su imperio, es porque sería derrotado por un grupo de bárbaros. ¿Quién derrota a Rómulo Augustulo? Derrotado por el grupo llamado los Érulos y su líder Odoacro. Su líder Odoacro. ¿Bien? Profe, pero esos nombres qué feos. ¿Es necesario conocerlos? Claro que sí, son datos que vienen en examen de admisión, por eso me estoy viendo aquí en la primera diapositiva, ¿bien? Entonces, la caída de Roma de Occidente se da con su último emperador Rómulo Augustulo y quien es derrotado por los Érulos, un grupo de bárbaros liderados por Odoacro, ¿bien? Ahí comienza la Edad Media
hasta el año 1453, cuando, dice aquí, se derrumba el Imperio de Roma de Oriente, como consecuencia de la toma de Constantinopla. Por si acaso, Roma de Oriente también es llamado el Imperio Bizantino. Profe, yo pensé que eran diferentes. Profe, yo no sabía que eran lo mismo. Claro que es lo mismo, ¿bien? Roma de Oriente tuvo como capital Constantinopla. Tuvo como capital Constantinopla. Pero Constantinopla, recuerda también que fue fundado por un emperador llamado Constantino. Y cuando Constantino funda Constantinopla, lo hace encima de una ciudad griega que se llamaba Bizancio. Por eso que todos le llamaban a Constantinopla Bizancio. Además que el idioma que se hablaba en Constantinopla era el griego. Era el griego. ¿Por qué hablaban griego? Porque era una ciudad griega, pues Bizancio era una ciudad griega. Entonces de ahí hay que saber, chicos, que el Imperio Bizantino tuvo como capital Constantinopla, y que es lo mismo que decir Roma de Oriente, ¿ya? Se conoce de las tres maneras. Ahora, cuando cae Constantinopla, cae con su emperador Constantino XI. No te olvides, ¿ah? Si el último emperador de Roma de Occidente es Rómulo Augustulo, ¿quién fue el último emperador de Roma de Oriente? ¿Quién fue el último emperador de Roma de Oriente, chicos? Constantino, Constantino XI. ¿Y quién vence a Constantino XI? Mahomet o Mohamed II. ¿Mm? Vamos a sacar esto. Bien, vamos a ver los periodos y principales hechos de la Edad Media. Para un mejor estudio de la Edad Media, hay que dividirlo en tres. Cada periodo tiene una característica diferente. No es que toda la Edad Media haya tenido características similares. Claro que sí, se parecían mucho, por algo es toda una edad. Pero dentro de todo este periodo van a haber algunas cosas que destacan más que otras. ¿Bien? Por ejemplo, si hablamos en la temprana Edad Media, hablamos del año 476 al año 847. Aquí se dan las famosas invasiones bárbaras. Todavía temprana Edad Media se dan las invasiones bárbaras, ¿correcto? Estas invasiones bárbaras, que son grupos extranjeros que llegan a Roma, van a formar pequeños reinos. Como la mayoría de bárbaros eran de origen germano, se llamarían reinos romano-germánicos. Y dentro de los reinos germánicos destaca uno. El reino germánico más importante fue el reino carolingio, que luego formaría el gran imperio carolingio. Esto es en Europa occidental, porque luego viene Europa oriental, que donde aparece el imperio bizantino y los árabes, ¿bien? Profe, ¿dónde queda Europa Oriental, Europa Occidental? Me estoy confundiendo, me dice ahí, profe. Eso no me han enseñado en el colegio. Vamos a compartir ahorita, un segundo, esperar, por favor, un mapita para hacernos una idea simplemente de lo que vendría a ser Europa Oriental, ¿correcto? Europa Oriental y Occidental. Nosotros, como latinos, tenemos un arraigo europeo occidental, puesto que América fue invadida por los europeos occidentales, como españoles y portugueses. Bien, bueno, y el norte de América fue invadido por los franceses y por los ingleses. Entonces, nuestro arraigo cultural está relacionado
con Europa Occidental. Bien, ya, ahorita les voy a compartir el mapa para que quede claro, ¿ya? Lo que es Europa Occidental y Oriental, o como hoy me dicen, Europa del Este, ¿no? Europa del Occidente. A ver. Mira, 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 mira este mapita, mira, qué bonito es aprender, ¿no? Mira, qué bonito ya. Mira, esto es Europa. Vamos a trabajar Europa. Son los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia. Son países gélidos, muy fríos, de poca población y casi nada de pobreza. Bien, los países de Estonia, Letonia, Lituania. Hablemos de hasta Polonia, ya, hasta esta parte, Eslovaquia, Hungría, Croacia. Hacia la izquierda vendría a ser Europa Oriental, ¿ya? Es Europa Oriental. Incluido Moscú, la capital de Rusia. Esto es Europa Oriental. Por ahí ya, pues, digamos, Polonia también incluido en Occidental, pero no. Básicamente, Europa Occidental son los daneses de Dinamarca. Vamos a cambiar de color, ¿ya? Hablamos de los daneses de Dinamarca, los Países Bajos, Holanda, los belgas de Bélgica, el Gran Imperio del Reino Unido, Irlanda, Francia, España, Portugal, Italia. Justo ayer vino un amigo y me obsequió un, un licor italiano, me trajo un licor de limón, muy rico. Ahí está, mira. Esto es Europa Occidental. Y esto es Europa Oriental. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? ¿No hay dudas con eso? Sí, teniendo en cuenta que para el año 476 no existían estos países. ¿Qué existía en el año 470-76? Existía únicamente el gran imperio romano, lo que albergaba hasta el África, ¿no? Todo esto de Roma. Hasta más, ¿no? Porque Roma también todavía que llegó hasta Inglaterra. Entonces, cuando Roma se divide en dos, hacia Roma de Oriente, Roma de Occidente, la capital de Roma de Occidente sigue siendo Ravenna, Roma, y la capital de Roma de Oriente se traslada aquí, a Turquía. Turquía tuvo como capital Estambul. Estambul es la famosa y gran conocida Constantinopla. ¿Bien? Hasta ahí, chicos, claro, ¿no? ¿Sí? Si no entiendes algo, hazme una pregunta por ahí, ¿todo claro? A ver, si todo está claro, ¿sí? A ver, España, ¿a qué Europa corresponde? ¿España es Europa del Este o del Occidente? España, occidental, muy bien, eso me gusta, que a toque responda, muy bien. Si te pregunto por Rumanía o Rumanía, ¿es Europa del Este o del Oriente? Del Oriente, muy bien, porque Rumanía, mira, ¿dónde está Rumanía? Aquí está Rumanía. Aquí está Rumanía, mira. Profe, ¿por qué se llama Rumanía? Ah, sencillo, pues, pero cuando Roma, Italia, los cristianos caen ante el acoso de los bárbaros, muchos van a huir hacia esta zona. Y cuando huyen hacia esta zona del este,
los vecinos le decían, esa tierra es de los romanos. Rumanía significa tierra de romanos. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ahora, te pregunto por Francia. ¿Francia es Europa de Occidente o de Oriente? Daniela, Chirel, a ver, Jorge. Francia, dime, Francia. ¿Es Europa de Occidente o de Oriente? Muy bien, Lucero. Así es. Muy bien, Jorge, Chirel, muy bien, Álvaro. Ahí está, perfecto. Vamos a dejar esto un momento ya para ir a lo que es el contenido. Ya tenemos claro lo que es la ubicación de los sucesos que estamos hablando. ¿Eh? Ahora, la clase del día de hoy básicamente se va a trabajar en base a la temprana edad media. Bien, vamos a ver si trabajamos algo más, pero todo está relacionado a la temprana edad media. Listo. Vamos a dejar esta diapositiva. Disculpen un segundo. Y vamos a hablar ahora, chicos, de aquellos hombres que van a invadir a Roma. Los que invaden Roma eran extranjeros. Y los griegos y romanos tenían la costumbre de llamar a los extranjeros con el nombre de bárbaros. Todo aquel que invada Roma, todo aquel que viva fuera de Roma, tenga idioma diferente al latín, tenga dioses diferentes a la cristiandad, sería llamado bárbaro. ¿Bien? Estos bárbaros también tenían como religión eh, religiones influenciadas por el cristianismo, como el arrianismo, por ejemplo. Los arrianos creían en Jesús, pero no creían en su divinidad, por ejemplo, ¿no? Y vamos a hablar de otros un poquito más adelante. Los bárbaros, dice aquí, calificativo que daban los romanos a los pueblos extraños, que vivían fuera de las fronteras de su imperio y que no se sometieron a su autoridad. Poseían religión, costumbres y cultura propia, diferente a los romanos. Bien, entonces todo aquel que tenga costumbres diferentes a los romanos se le catalogaba como un bárbaro, ¿no? Como un bárbaro. Ahora, vamos a ver aquí los tipos de bárbaros. ¿Qué te pregunta la universidad? Si vas a postular alguna vez, algún día. Te pregunta acerca de estos tres tipos. Hay tres tipos, obviamente que me imagino que debe haber subtipos, pero vamos a ver que la Universidad de Villarreal, Callao, San Marcos, te pregunta únicamente por el indoeuropeo, tártaro-mongol y el semita. ¿Cuántos tipos de bárbaro conoces? Tres, ¿no? El indoeuropeo, tártaro-mongol y el semita. Ahora, los semitas se dividen en árabes y estos árabes a su vez se dividen en cientos de castas. La universidad no te pregunta por ellos, no te olvides que esto está en el lado oeste del mundo y bueno, pues poco nada, la universidad te pregunta por las culturas del este, ¿no? Más te van a preguntar por el occidente. ¿Por qué? Porque tenemos influencia occidental. Por lo tanto, por ahí te van a nombrar a los tártaros mongoles, raza amarilla. Ellos son los hunos, los búlgaros, turcos, alanos y húngaros. Así es, Atila era el líder de los hunos, el azote de Dios. Luego, estos indoeuropeos, se van a dividir a la vez en dos, en germanos y eslavos. Germanos y eslavos. Los que más abundaron en Europa son los germanos. En ellos nos vamos a detener, porque en ellos se va a formar la cultura occidental. En los germanos descansan los restos de nuestros antepasados. Si tú y yo hablamos español, no te olvides que los españoles vivieron en la península hispánica. Ellos vivieron en lo que conocemos como península hispánica, lo que es España, pero antes de eso vivieron en el Mar Negro. Cuando los descendientes o los que pertenecían al abolengo español, antes de vivir en España, vivían en el Mar Negro y eran conocidos como los godos. Los godos se expanden por Europa, llegando, por ejemplo, a España y los conocen como visigodos. Llegan a Italia ostrogodos. Los érulos también llegaron a Italia.
y luego entre ellos se van a matar. Bien, sobreviviendo y quedando para la prosperidad los visigodos en España. Bien, aparte de ellos tenemos a los teutones. Los teutones son normalmente conocidos por su tez blanca, ojos celestes, muy altos. Bien, entre ellos están los francos, los sajones, los anglos, los lombardos, los vándalos y los suevos. Recuerda que luego los sajones con los anglos se van a fusionar, se van a unir para invadir Gran Bretaña y de ahí nace el nombre anglosajón. Los anglosajones vivían en un inicio en las Galias, lo que en la actualidad es Francia. Por eso que una vez que llegan a Gran Bretaña y se quedan en Inglaterra, luego intentan reclamar sus tierras antiguas en Francia. Y en esta Edad Media surge una gran guerra justamente por el reclamo anglosajón de sus tierras en Francia. A ver, ¿quién sabe? ¿Cómo se llama la guerra entre anglosajones y francos? Que duró muchos, pero muchos años. Correcto, la guerra de los 100 años. La guerra de los 100 años. Hay un segundo, chicos, por favor, un segundo. Bien, la guerra de los 100 años fue justamente el enfrentamiento entre los sajones y francos, porque los anglosajones reclamaban su tierra. Ahí destaca una campesina, una mujer. Ahora que hablan tanto que el feminismo, que las mujeres no son representadas, que la historia ha azotado a la mujer, que la mujer nunca ha sido tomada en cuenta. ¿Cómo se llama esa gran mujer que peleó en la guerra de los 100 años? Muy bien, Shirel. Muy bien, Valeria, ahí está. Sin miedo al éxito, no ponga signo de interrogación. Ponle la exclamación. Muy bien, Jorge Centurión. Fue Juana de Arco, que dirigió a los franceses en sus campañas contra los ingleses. Finalmente sería acusada de bruja y la quemarían viva. Bien. Luego los francos, ahora vamos a hablar uno por uno, chicos, pero no te olvides esto, que los germanos corresponden a los indoeuropeos, son los más importantes y de ello vamos a hablar bastante, ¿bien? Luego de los tártaro-mongoles, el grupo más destacado sería en este caso los hunos, que tuvo como representante al señor Atila, conocido como el azote de Dios, donde pisa su caballo, nunca más crece la hierba, la hierba. Oye, la hierba, ten cuidado con esa hierba, chicos. Vamos a continuar. Hablemos de los germanos. A ver, los germanos, dice, la organización social, dice aquí había un jefe, quien era el padre, no practicaron la poligamia, ¿no? Pero sí la venganza colectiva, ¿no?
En lo económico, la tierra era propiedad colectiva y se repartía anualmente. Luego, en lo judicial, esto es importante porque ha venido en examen de admisión lo que es la justicia de los germanos. Hubo dos tipos de juicio, la huergel y la ordalía. La huergel dice pago que efectuaba el culpable por la ofensa cometida, evitaba la venganza colectiva. Esto también es llamado el juicio del hombre. Juicio del hombre, porque el hombre paga por su responsabilidad, por su falta. Pero la ordalía es el juicio de Dios. Lucha entre los presuntos culpables y el inocente el que vencía. Es decir, si perdías, morías, pues, ¿no? Y ese personaje que muchos lo conocen por las películas y demás, él es el famoso Thor, ¿no? Dios del trueno, hijo de Odín, hijo predilecto de Asgard. ¿Han visto quién es? ¿Lo conocen o no? ¿Sí? Bien, con respecto a los dioses, Odín o Wotan, señor del cielo, dios de la guerra, dios del trueno, ese es Thor, el hijo de Odín. Suna es el sol, Mun es la luna, Freya es la primavera, juventud, matrimonio, amor, esposa de Odín. La Valhalla es la morada de los dioses, que queda en Asgard. Las valquirias eran diosas guerreras que llevaban a los guerreros caídos en la batalla al Valhalla. Era importante para los germanos que al momento de morir ellos tengan una espada, una hacha o su escudo en la mano. Según su tradición, si tú mueres y no portas uno de estos tres, no ibas al Valhalla, porque morías como un cobarde. Tenías que morir como un guerrero con tu arma en la mano. Luego, manifestaciones culturales. Los germanos crearon el poema épico mítico de los Nibelungos, inspirado en las luchas entre germanos, burgundios y el rey huno Atila. El poema tomó forma escrita en el siglo XII, donde el personaje principal o central es Siegfried. Siegfried, ¿eh? Entonces ahí tenemos a los dioses. No sé si te has dado cuenta que si tú ves el inglés y los días de la semana, te vas a dar cuenta que los dioses germanos están en los días de la semana, ¿no? Por ejemplo, no sé, a ver, ¿qué ejemplo me puedes dar tú? Tú que sabes inglés, tú que has estudiado en el IBNE, en el británico. ¿Sí? ¿Tiene relación lo que te digo o no? ¿Te das cuenta que los días de la semana en inglés tienen el nombre de los dioses? Por ejemplo, Thor, a él le dedican el día jueves. El jueves, ¿no? ¿Cómo se dice jueves en inglés? Están googleando ahí. A ver, mis chicos, ¿son bilingües o no son bilingües? Muy bien, Sandrita, Flavio, Lucero. A ver, ¿qué día sería el día de la luna? ¿Qué día es el día de la luna? A ver, todos tienen un día, ¿no? El lunes, Monday. A ver, ¿quién prende su micrófono y me lo dice en inglés? ¿Se dice Monday? ¿Monday? ¿Cómo se dice, chicos? A ver, Jorge, tú con tu inglés, a ver, te escuchamos. Nada, Jorge. Beto, nadie. A ver, chicos, alguien, nadie habla inglés. Tarea para la casa, tienen que practicar inglés. Bien, ¿y esto por qué? Profe, ¿pero qué tiene que ver el inglés con los germanos? ¿Los germanos no es alemán? Recuerda que dentro de las tribus germanas están los anglos y sajones. Los anglosajones eran del norte de Francia, pero ellos luego invaden Gran Bretaña. Cuando llegan a Gran Bretaña, se quedan con el territorio y fundan el grupo o el reino anglosajón, y su idioma es el inglés.
Entonces de ahí viene, ¿no? La creencia a estos dioses, ¿no? Por los anglosajones, ¿ya? Vamos a continuar, ¿no? Claro, claro, por eso es que es por eso que a Norteamérica se le dice anglosajona, claro que sí, así es. No te olvides que Norteamérica, o sea, Estados Unidos fue colonizado por ingleses, pero la independencia norteamericana fue hecha por norteamericanos y franceses, sin contar que Canadá fue colonizada por los franceses. Bien, el idioma oficial de Canadá, el idioma oficial de Canadá es el francés y el inglés, son los idiomas. Bien, tienen una gran historia en común. A ver, ¿cuáles son las causas de las invasiones bárbaras? Dice aquí, aumento, así es Flavio, aumento de la población bárbara, afán de poseer nuevas tierras, la crisis del Imperio Romano, la presión de la tribu de los hunos sobre el pueblo germano. ¿Qué pasaba con los hunos? ¿Y por qué decimos que los hunos causaron las invasiones bárbaras? Vamos a ir al mapa, vamos a ir al mapa. Un segundito. A ver, esa parte azul que te he puesto hace un instante es de los hunos. Gracias, Lucero. Y Roma, ya en su decadencia, en su parte final, bueno, abarcaba parte de África del Norte. Este es el territorio de los romanos, pero se divide, ¿no? En dos, Roma de Oriente y Roma de Occidente, en su peor momento. ¿Qué ocurría? Que aquí en los lugares que rodeaban Roma, por ejemplo acá, aparte de Alemania, no habían romanos, aquí estaban los llamados prusianos o germanos. Estas son tribus germanas. Todos estos que estoy dibujando de azul
vivían alrededor de Roma, pero ellos, al sentir la presión del avance de los unos avanzaban con Atila por acá, ¿qué hicieron? Se vieron obligados a huir. ¿Y hacia dónde? Hacia Roma. ¿Por qué? Porque los hunos eran fuertes y los romanos estaban débiles. ¿A qué hacían mejor los germanos? ¿Enfrentar a los hunos o invadir a Roma? Mejor invadían Roma. ¿Bien? Ahora, Roma de Occidente estaba en crisis, pero Roma de Oriente, en Estambul, estaba en su apogeo. Entonces, ¿qué hacía Roma de Oriente? Decía, los hunos me quieren invadir. Entonces iba un delegado de Roma de Oriente y hablaba con los hunos. ¿Qué quieres? Los hunos decían, te quiero invadir. Mejor te pago en oro y plata y te vas. Ya como había de sobre en Estambul, en Constantinopla, los hunos iban, recogían su botín o algo así como su extorsión y se regresaban. Entonces, ¿qué hicieron los hunos con Atila? Vamos por acá. Dejemos a Roma de Oriente. Ellos nos van a pagar un cupo. Y fue así, lo dejaron en paz por el cupo. ¿Y qué hicieron los invasores que huían de los hunos? Entran a Roma de Occidente. Y así cae Roma de Occidente. ¿Bien? Por eso dice aquí la presión de la tribu de los hunos sobre los pueblos germanos. Formas de invasión. Hay dos formas de invadir en este caso. La forma pacífica y la forma violenta. En un inicio, los que vivían al costado de Roma le dicen, oye Roma, mira, me están invadiendo y después te van a invadir a ti. Mejor hay que unirnos y pelear juntos contra los hunos. Y fue así como los visigodos y los francos entran a Roma, hablan con el emperador Valente y hacen un acuerdo militar de apoyo mutuo. Y al final, luego, visigodos, francos y romanos vencen a Atila en los campos catalúnicos. Y cuando entran francos y visigodos, entran de manera pacífica. Y junto con ellos, los soldados francos y visigodos, también entraron comerciantes, entraron agricultores, ganaderos, e hicieron un intercambio. Esta invasión fue pacífica. Algo así como lo que ocurrió hace unos años, de repente con los peruanos que iban a Argentina, a Chile, a España, Estados Unidos, comenzaron a invadir de manera pacífica, ¿no? Y luego un poco violento. También la migración hace poco también de nuestros amigos los venezolanos. Primero vinieron poquitos pacíficos, ahora no, ahora han entrado todo tipo de personas y se han vuelto hasta violentos. Entonces, esa forma es pacífica y violenta. Y lo mismo ocurrió con los visigodos y francos, porque fueron aliados de los romanos. Y luego que vencen a Atila, ¿saben lo que hacen los visigodos y los francos? Deciden derrotar a Roma y desde adentro atacaron. Y su invasión pacífica se transformaría en una invasión violenta. Vemos aquí la invasión violenta. Mediante la guerra, se caracterizó por el robo, saqueo y pillaje. Las principales invasiones fueron de los visigodos, al mando de Alarico. Alarico abandona los Balcanes. Te dije que ellos no siempre estuvieron en España. Los visigodos vinieron del Mar Negro junto a los Balcanes y se apoderan de Roma en el año 410. Luego de la muerte de Alarico, lo sucede su cuñado Ataulfo, con quien se establece en la región sur de la Galia. Galia es la actual Francia. Galia significa gallina. Bien, gallinita. Por eso que Francia tiene en su camiseta de fútbol un pollito, un gallo. Es el gallo real. El gallo real. ¿Ya? Entonces vemos que los visigodos primero estuvieron en las Galias. Y luego, del sur de las Galias, se pasan al norte de España, el año 414, y ahí se van a quedar. Hasta ahora, hasta el día de hoy. Pero no te olvides que del año 400 al día de hoy, hubieron problemas, porque en el año 700
serían invadidos por los musulmanes. En el año 714 aproximadamente, los musulmanes ingresan, los invaden y se quedan 700 años en España. Entonces, gran parte del idioma español tiene influencia árabe, no te olvides, porque son 700 años. Si nosotros hablamos español y estuvimos invadidos solamente 300 años, menos de 300. Ahora imagínate los españoles que fueron invadidos 700 años, ¿no? Bien, aparte de los visigodos que entraron de manera violenta, también entraron los hunos, que mencioné con Atila. Llegan a Europa en el año 370 dirigidos por Atila, conocido como el azote de Dios. Ante el enemigo común se unen romanos, francos y visigodos, lo que te conté hace un instante. Ante el enemigo común, ¿no? De ellos. Liderados por el general romano Aecio. Aecio era el líder. Y derrotan a los hunos en la batalla de los campos catalúnicos en el año 451. Mira, 2 años después muere Atila. Ahora, ¿cómo es que Aecio vence a Atila? Los campos catalúnicos, estudiantes, no es un campo llano. Los campos catalúnicos son campos escarpados, accidentados, con depresiones, con tablazos, con subidas, con bajadas. Y ese dato de utilizar un campo accidentado se lo dan los francos y visigodos. Dicen, oye, Aecio, ven para acá, romano, te contamos algo. La principal arma de Atila es su caballería. Y la única manera de vencer a sus caballos es neutralizándolos. ¿Cómo neutralizas un caballo? Si a flechazos no puedes, eran muy rápidos, aparte que tenían una semi-armadura. Tenemos que cansarlos, fatigarlos para así poderlos alcanzar y matarlos. Y no sé si tú te has dado cuenta, ha sido curioso. ¿Tú has visto las carreras de caballo? ¿Alguien ha visto las carreras de caballo alguna vez? ¿Uno de ustedes ha ido al hipódromo de Monterrico? ¿O ha visto en las casas de apuestas cuando corren los caballos? Dígame sí o no, nada más. ¿Han visto cómo corren los caballos, sí o no? Me imagino que sí. Solamente 2 han visto correr caballos, 3, 4. Diga, chicos, díganme sí o no, para saber si están en el aula o no. ¿Sí? Si han visto correr los caballos, se han dado cuenta que cómo son las pistas donde corren los caballos. ¿Son planas o tienen obstáculos? Ojo, cuando corren, ¿ah? Porque también hay carreritas con obstáculos, pero el caballito va despacito. Cuando el caballito va despacito, se salta el obstáculo. Tiene que ser plano. Si el lugar no es plano, el caballo no corre. El caballo no corre si no es plano. Entonces, ¿qué hace Aecio? Va jalando a los unos a los famosos campos catalúnicos que tenían grandes subidas y bajadas. Neutralizan así a los caballos de Atila y Atila es derrotado. Pero ante la derrota, los soldados de Atila habían secuestrado muchas mujeres, y entre ellas muchas romanas. Y le dan como ofrenda a Atila, después de la derrota, una mujer pelirroja, que coincidía en aspecto físico con la ex esposa de Atila, que había muerto pocos años atrás dando a luz, porque la mujer que Atila amó murió dando a luz a su bebé. Y esta mujer cuenta la historia que tenía el cabello rojo, era pelirroja. Y tal cual en la actualidad las personas pelirrojas no son comunes, claro que sí hay, pero no son comunes, en la Europa medieval tampoco eran comunes. Y puesto que Atila estaba embelesado con su esposa que lamentablemente muere. Sus soldados le consiguen otra pelirroja, pero esta pelirroja había sido víctima de los soldados de Atila, puesto que su familia había sido asesinada, y ella juró venganza contra los hunos. Sin embargo, se le ofrecen como esposa. Atila la ve y se enamoró. La mujer tenía en mente vengarse.
Atila le propone matrimonio, la mujer acepta para vengarse. Finalmente se casan 2 años después de la derrota en los campos catalúnicos, y la misma noche de la boda, la mujer le cuenta a Atila que en Roma tienen la tradición de que el esposo y la esposa deben de beber vino antes de consumar el matrimonio, es decir, antes de su intimidad. Atila acepta, ya está un poco picado, un poquito ebrio, y la mujer vierte en su bebida un veneno mortal, el cual mataría al desprevenido Atila. Y lo que no pudieron cientos de hombres, lo hizo una pelirroja. Así que chicos, tengan cuidado con las pelirrojas. ¿Eh? Así murió Atila. Y así hemos visto rapidito dos grupos importantes, visigodos y los hunos. Luego también están los vándalos. La palabra vándalo siempre hace referencia a un grupo de hombres que hacen desórdenes, ¿no? Por ejemplo, a los varoncitos, a los hombres, a los machos, que han estado atentos estos días que ha habido fútbol, ¿no? En toda Sudamérica ha habido una tendencia bárbara. Ayer lo vi en ESPN, yo no veo televisión, pero justo prendí y hablaron de los vándalos del fútbol. Hinchas de Colo-Colo destrozan Buenos Aires. Hinchas de Ministerio de Deportes son víctimas de los vándalos colombianos antes de su partido de Santa Fe. Y cada vez que hay un acto de violencia, hacen referencia a los vándalos. O de repente ahí por tu casa, los viernes por la noche, los amigos que paran en las esquinas, se pelean, ¿no? Así con esa tendencia a hacer vandalismo. Siempre que vemos un grupo numerable con actos desenfrenados, se le dicen vándalos. Pero ¿quiénes son históricamente los vándalos? Los vándalos fueron un grupo de germanos que recorrieron las Galias en el año 406. Pero las Galias ya estaban ocupadas por francos y visigodos. Luego se van a España los vándalos. Cuentan que se enfrentan a los visigodos y en estas luchas son expulsados y llegan a Italia. En Italia son sacados y expulsados y cruzan el Mediterráneo. Se quedan finalmente al norte del África, actual Túnez, donde alguna vez floreció la cultura de Cartago, los fenicios. Y desde el actual Túnez, en donde vivían los fenicios, se quedan los vándalos. Y desde ahí comandarían sus saqueos por todo el Mediterráneo. Tenían la característica estos señores de hacer saqueos y matanzas. Dicen que les gustaba la piel de niño, cortaban a los niños, los pellejaban, y como otras grandes culturas, hacían instrumentos musicales con la piel, huesos de los niños, ¿no? Por ejemplo, los vándalos hacían tambores, así como los chibchas de Colombia, ¿no? Los chibchas de Colombia hacían instrumentos musicales con los huesos de los caídos. Seguimos con los germanos y con las invasiones bárbaras, ¿eh? Estas son invasiones violentas, ¿ya? Los anglos y sajones se establecieron en Inglaterra, aprovechando la ausencia de las tropas romanas. No te olvides que Roma dominaba a Inglaterra, dominaba a Gran Bretaña. A ver, pregunta y le doy un premio, a ver. ¿Cómo se llamó el emperador romano? Si quieres, googlealo. ¿Cómo se llama el emperador romano que conquistó Gran Bretaña? A ver, te doy un minuto. ¿Cómo se llamó el emperador romano que conquistó Gran Bretaña o Inglaterra? A ver, Jorge, Yumi, Álvaro, Shirel, Lucero, Beto. Vamos, María Broncano, mándame tu respuesta. ¿Cómo se llamó el emperador romano que conquistó Gran Bretaña? Vamos, Iris. Coyachagua, mándame tu clave, tu respuesta. ¿Quién fue el emperador romano? Muy bien, Shirel, muy bien, Claudio.
Así es, Beto, así es. Fue el emperador Claudio, ¿no? El pobre Claudio que eh, fue engañado por su esposa, ¿no? Parece que Claudio decía la fe, decía Claudio, ¿no? La fe. Su mujer lo engañó y no lo engañó con uno, lo engañó con la mitad de Roma. Su mujer de Claudio, Mesalina, como quiera decirla, eh, trabajaba en el antiguo oficio, solía escaparse de los aposentos románicos, se ponía una peluca y ella tenía su puestito, digamos, ¿no? De servicio al cliente, de atención al cliente. Así es, trabajaba en el oficio más antiguo del mundo, ¿no? Obviamente escondidas, y en ese lugar, bueno, pues lo engañaba al emperador. Mira, si a Claudio, que fue emperador y conquistador, lo engañó su esposa, imagínate, pues, al Cuto más todavía, pues pobre Cuto, lo engañaron también, ¿no? Nada que la fe. Bien, los anglosajones, como te decía, estuvieron en Gran Bretaña, eh, quienes aprovecharon la ausencia de los romanos. Pero cuando los anglosajones llegan a Gran Bretaña, los bretones eh, los reciben. Los bretones son de Gran Bretaña. Los bretones se hacen aliados de los anglosajones. ¿Y por qué se vuelven amigos? Porque tenían algo en común. Los anglos, sajones y bretones odiaban a los romanos. Los dueños de las tierras eran los bretones. Los conquistadores eran los romanos. Pero los bretones llaman a los anglos y a sajones, se unen y expulsan definitivamente a los romanos. Pero una vez que expulsan a los romanos, los anglos y sajones le dicen, oye, bretón, ya te ayudé, paga lo que prometiste. Y el bretón le dice, oye, mano, ya fue, no tengo. Ahí comienza una guerra entre anglosajones y bretones, donde destacan, dicen, la figura mítica del rey Arturo de Camelot, quien era bretón y quien va a perder. ¿Bien? Luego los érulos, quien te dije que al mando de Odoacro, matan a Rómulo Augustulo, último emperador de Roma de Occidente. Odoacro se hizo proclamar rey de Italia. Y acá viene un suceso importante, que Odoacro, mientras que lideraba la invasión a Roma de Occidente, los romanos de Occidente piden ayuda a los romanos de Oriente, y los romanos de Oriente mandan ayuda. Los romanos de Oriente, el Imperio Bizantino, encabezados por Justiniano, toman la decisión de no ir personalmente a ayudar a los romanos de Occidente, porque no era inteligente dejar su reino para cuidar a otro reino. Pero Roma de Oriente dice, mira, yo como romano te voy a ayudar, porque todos somos romanos, pero yo no puedo ir de manera personal. Entonces voy a contratar unos mercenarios para que te ayuden, ¿te parece o no? Y, y Roma de Occidente dice, gracias, Roma de Oriente. Entonces, como Odoacro ya había matado a Rómulo Augustulo, y Odoacro gobernaba en Roma de Occidente, Justiniano manda a un grupo llamado los ostrogodos. Pero los ostrogodos también eran godos como los érulos. Y los ostrogodos van a Roma para expulsar a Odoacro, pero no porque quisieran. Van a expulsar a Odoacro porque Justiniano les había pagado. Pero ¿cuál fue el detalle? Que luego que los expulsan, ellos deciden quedarse en Roma. Y Justiniano dice, oye, yo te pagué para que votes y destruyas a los érulos, no para que te quedes. Ya mataron a Odoacro, listo, ahora vete, deja a los romanos. Pero los ostrogodos no quisieron. Entonces fue ahí donde, donde los romanos de Oriente, encabezados por Justiniano, van y expulsan a los ostrogodos. Finalmente aquí dicen los francos, que llegan a Roma de Occidente, encabezados por Clodión el Melenudo. Por Clodión el Melenudo, quien invadió las Galias, tierra de gallinas.
Bien, una vez que los bárbaros se establecen en Roma, un segundito, por favor. A ver. Una vez que se establecen en Roma, bueno, hay ciertas características, ¿no? Cuando Roma es invadida, se ve que hay una destrucción total de Roma de Occidente. Roma de Oriente sigue viviendo, viene el apogeo incluso de Roma de Oriente. Y estos bárbaros que entran a Roma comienzan a formar reinos, comienzan a tener ya una mayor organización dentro de la propia Roma, ¿bien? Pero van a destruir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, destruyen el comercio, la economía se quiebra. Como ya no hay un aparato económico central, van a comenzar a existir aparatos económicos en pequeños reinos autónomos. Y estos reinos autónomos van a crear en la economía algo llamado feudalismo, porque ellos se van a encargar de ciertas tierras, y las tierras se llaman feudos. Entonces, si la economía está basada en el feudo, nace ahí el feudalismo. Se declina la vida urbana, es decir, la vida en ciudades. ¿Sí? Desaparece la moneda romana, hay un retroceso en la economía, como te digo, ya no es dirigida por un enfoque central, sino va a ser dirigida por algunas personas, no según el feudo. En lo cultural, vemos un retroceso cultural, pero claro, la cultura romana se pierde, se barbariza, pero no es que se pierda, o sea, totalmente, ¿no? Hay una fusión, es discutible esto, porque muchos dicen que la Edad Media es el periodo oscuro de la cultura, es el periodo oscuro de la ciencia. Si bien es cierto, no hay muchos avances en la ciencia, por el tema este de la religión que se va a implantar, sí hubieron avances. Si bien es cierto, no hay operaciones, no hay experimentos, hubieron grandes pestes por la falta de salubridad y de ciencia, hubieron avances, porque en la Edad Media nacen las universidades. En la Edad Media hay grandes inventos, como la imprenta, los lentes, ahora yo no estoy sin lentes de día, pero los lentes es un invento de la Edad Media. Hay grandes avances en la música, estudio de la música. O sea, retroceso, más que todo, un retroceso grecolatino, ¿no? Cultural no, porque la cultura sigue avanzando. Los bárbaros victoriosos tardaron en asimilar la civilización grecolatina. Se barbarizan las costumbres. En lo religioso, hay enfrentamiento entre el paganismo, el arrianismo y el cristianismo. Ese es un tema aparte, teólogo, ¿no? Te doy rapidito una idea. El paganismo, arrianismo, tienen creencias en Jesús y saben que existe, pero lo interpretan de diferente manera que el cristiano. ¿Bien? En la lucha de estas tres distintas creencias triunfa el cristianismo, que consigue imponerse en toda Europa. ¿Y cuáles son los reinos bárbaros más contundentes, más importantes? Un segundo. Un segundo, un segundo.
Dice aquí, el reino visigodo, que te hablé bastante de ellos, te he hablado como grupo germán. Ahora ya se establecen como reino. A ver, como reino, dice, ¿no? Como reino ya organizado, el reino visigodo tuvo como capital Toledo. Ahí destacan los reyes Leovigildo y Recaredo y finalmente Don Rodrigo. Leovigildo era arriano, quien enciende las guerras de religiones en España. Luego Recaredo aceptó el Concilio de Toledo, el cual establecía que el catolicismo sería la religión del Estado. Luego Don Rodrigo, creo que ese nombre sí no se puede dejar pasar. Don Rodrigo fue el último rey visigodo, porque luego de él es vencido, ¿no? Por Tarik en la batalla de Guadalete. Los árabes dominaron España hasta el año 1492 luego de eso. ¿Qué van a dejar los visigodos en la historia? Nos legaron el Judiciurum, o bueno, Fuero Judicium, conjunto de leyes romanas y visigodas. Los visigodos, lo más importante, lo que suele venir en un examen de admisión es, o qué es lo que más han preguntado con respecto a ellos, es su capital. Su capital es Toledo, ¿ya? Y el señor Don Rodrigo es recordado por ser el último rey visigodo. Bien. Este rey visigodo no lo quería su pueblo, ya. A él lo traicionan en plena batalla. En vez de que los visigodos hagan con todo pelear contra los musulmanes, todos los visigodos dijeron, un momentito, señor musulmán, nos rendimos, nos rendimos, aquí está mi rey, llévenselo. Y así lo traicionaron en plena batalla. Ah, chicos, avanzamos, avanzamos. Ahí está. Voy a borrar esto. Ahora vamos a ver los francos y anglosajones, ¿ya? Un segundito. A ver, el reino franco sabemos que se establecen en las Galias, actual territorio de Francia. Fueron conducidos en un inicio por Clodión, apodado el Melenudo. Luego lo va a reemplazar Meroveo. Meroveo es el fundador de la dinastía merovingia. Es decir, una vez que los francos se establecen ya como reino, van a haber familias organizadas de poder que van a trabajar la economía, todo en torno a ellos. Tenemos aquí, como te digo, a los merovingios, que posteriormente serían apodados los holgazanes. Bien, acá dice, posteriormente lo sucede Clodoveo, es decir, mira, Meroveo, luego Clodoveo. Clodoveo es recordado por cristianizar a los francos. Vencen a los alamanes y a los romanos. Después gobierna Dagoberto, y acá dice que a los sucesores se les llama holgazanes. El último rey holgazán se llamó Childerico III, quien es derrocado por Pipino el Breve. Pipino el Breve fue hijo del gran Carlos Martel, quien funda la dinastía carolingia. Venció a los lombardos y obsequia a Ravenna al Papa Estado, al Papa Esteban II. El reino franco, ahí nos vamos a detener, porque tenemos que hablar bastante de ellos, ¿bien?
Por ahora, esos nombres es importante, luego del reino anglosajón, un puntito más, y vemos nuevamente reino franco. Pero recuerda esto, que los francos se establecen en las Galias, actual Francia. Llegan con Clodión el Melenudo. Luego Meroveo funda la dinastía merovingia. Luego Clodoveo los cristianiza. Luego todavía que el último rey holgazán es Childerico III. Pero no fueron los últimos reyes, los únicos reyes francos. También hay que recordar a Thierry IV, no lo he puesto ahí, pero Thierry IV es importante, porque en el gobierno de Thierry IV es que los musulmanes intentan ingresar a Francia, y Thierry IV no quiere pelear, Thierry IV se le hace agüite, mejor me voy, dice, porque ya vencieron a don Rodrigo en España, ahora vienen por mí, pero en vez de que Thierry IV pelee defendiendo Francia, sale a pelear su mayordomo, el famoso Carlos Martel, que significa Carlos Martillo. Carlos Martel pelea en nombre de Thierry IV. Y luego de que Carlos Martel vence en la batalla de Poitiers, su hijo de Carlos Martel, Pipino el Breve, le reclama a su padre, pero padre mío, ¿por qué no gobiernas tú si tú has ganado? Pero por códigos medievales, el señor Carlos Martel era fiel a Thierry IV. Carlos Martel era fiel, pero a su hijo poco nada le importaba la corona merovingia, corona de holgazanes. Y el señor Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel, decide vencer a los merovingios. Y para legitimizar su gobierno, para legitimizar la derrota de los merovingios, decide aliarse con el Papa. Y dice, oye, Papa, si tú me bendices, oficializas mi trono, yo te voy a dar tierras. Y el Papa, que no era sonso ni perezoso, le dice, acepto en nombre de Dios. Es por eso que cuando es derrotado Childerico III, el último rey holgazán, lo primero que hace Pipino, el Breve, es decirle al Papa Esteban, oye Esteban, te regalo territorios al norte y al centro de Italia. Te obsequio el ducado de Ravenna. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el Vaticano está en Italia y no en Jerusalén? Justamente por eso, porque Pipino el Breve le regala al Papa las primeras tierras al Estado Pontificio. Y no era un poquito, era más de la mitad de Italia. Ya luego, en la independencia de Italia, en la unificación italiana, hay un problema entre italianos y el papado, porque los italianos querían a su capital como, querían a Roma como capital. El papa no quería. Y hay un enfrentamiento entre el papa o los papas y la ciudadanía italiana. Ese problema entre italianos y el papado se llamó la cuestión romana. La cuestión romana nace con el Papa Pío IX y termina con el Papa Pío XI. ¿Bien? Pío XI al final acepta que el Estado italiano le quite todo. Le quitó todo, perdonando o adjuntándoles a ellos un pedazo de tierra en unas colinas llamadas las Colinas Vaticanas, que ahí había un cementerio muy antiguo, un cementerio del periodo etrusco. Los etruscos tenían un dios, el dios de la muerte, se llamaba Vaticano. Y como el dios de la muerte se llamaba Vaticano, justamente en el Vaticano había un cementerio. ¿Y por qué eligieron el Vaticano? Porque ahí estuvieron enterrados los primeros cristianos que murieron a causa de las persecuciones cristianas. Bien, por eso que el Vaticano es justamente el lugar donde yacen los papas, porque ahí murieron los primeros cristianos. ¿Bien? ¿Y quién se le da? ¿Quién le da ese territorio? Se le da Pipino el Breve. ¿A quién? Al Papa Esteban II. Dejemos un momento a los francos y vamos con el reino anglosajón. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Soy todo oídos, leo preguntas, escucho algo para acotar. ¿Todo claro?
Si me dicen todo claro, somos 25 en el aula, si me dicen 20 todo claro, avanzo. Dígame sí o no, nada más. Me siento ignorado, por favor. Me siento solo. A ver, Beto, Jorge, Chirel. ¿Todo claro? Ahí está. Lo primero sí, todo claro. A ver. Nunca me sentí tan solo, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué me han abandonado mis estudiantes? Nadie. Ya, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, son más de 10. Ya, listo, ya. Estoy feliz. Avanzamos, ¿ya? El reino anglosajón. Gracias, Yaren, gracias, Yumi. Listo. Listo. El reino anglosajón dice, a partir del año 430, la isla británica es ocupada por los anglos y sajones, oponiendo resistencia por los naturales. El rey Arturo era bretón, dueños de territorio, los anglosajones fundaron 7 reinos. Esta es la pregunta que viene en exámenes, ¿no? La pregunta más común para el examen de admisión es con respecto a los anglosajones es su forma de gobierno. ¿Cuál fue la forma de gobierno de los anglosajones? Una forma de gobierno basada en la heptarquía. Heptarquía, gobierno de 7 reinos divididos en 2 grupos, sajones y anglos. De los sajones y anglos, el más importante fue el reino de Wessex, liderado por el rey Egberto de Wessex. Bien, luego dice que Alfredo el Grande creó la Asamblea de los Sabios y fundó la Escuela de Oxford. El reino anglo-sajón duró hasta el siglo XI, cuando los normandos, al mando de Guillermo el Conquistador, se adueñan de Britania y derrotan a Harold, rey de Wessex. Bien. Y mis amigos los ostrogodos, que yo te hablé de ellos hace un instante, se establecieron en Ravenna. Su primer rey fue Teodorico, quien lo mataron. Protegió las artes, letras y agricultura. Se da la persecución religiosa contra aquellos que no creían en el arrianismo. Fueron conquistados por Justiniano en el año 553. Boecio, ministro de Teodorico, escribió Consolación de la Filosofía. Bien, esa es la primera parte, dejo de compartir. Y te dije que te iba a hablar de los francos, ¿no? De los francos, importante. A ver, entonces, hablemos de los francos ya como reino, como imperio carolingio, ¿eh? Voy a compartir. A ver, un segundo.
Ay, chicos, disculpen. Bien, Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio es lo que viene a continuación de lo que es el Reino Franco. Bien, la capital del Imperio Carolingio es Aquisgrán, Aquisgrán, bien. Los francos, quienes crean el Imperio Carolingio, tienen algunas características que la vamos a ver acá, bien. Etimológicamente significan hombres libres y atrevidos. Fueron guerreros, corpulentos, de tez blanca, ojos azules, con el cabello rapado por delante y largo por detrás. Mencionan aquí como antecedente, Carlos Martel, duque de Austrasia, venció después de 7 días a los musulmanes en la batalla de Poitiers. Murió Abderramán. En su época, el rey merovingio era Thierry IV. Lo que te mencionaba hace un instante, ¿no? Vimos que dentro de los merovingios estaba, a ver, el fundador, Meroveo. Luego el que los cristianizó, Clodoveo. Luego que menciona también al rey Thierry IV. Cuando Thierry IV gobernaba, mandó a pelear a Carlos Martel. Y luego de esto, de Carlos Martel, su hijo es Pipino el Breve, de la familia Geristal, hijo de Carlos Martel. Aquí Carlos Martel se ve en la imagen, perdón, él es Pipino el Breve, Pipino, con una hacha, ¿no? El hacha, en la biografía que él menciona, se llamaba Francisca. Ellos ponían nombres a sus armas. Ya, no te olvides que en la Edad Media la actividad más importante es la guerra, ¿ya? A ver, la actividad más importante es la guerra. El deporte practicado por excelencia era la cacería. Solamente la gente general lo hacía, la caza, la cacería, ¿bien? Dice hechos de Pipino. ¿Qué hizo Pipino? Destronó al último rey holgazán de la dinastía de los merovingios, Childerico III, dando así inicio a la dinastía carolingia en honor a Carlos Martel, que era su padre. Luego fue reconocido como rey por el Papa Zacarías. Al año siguiente, Pipino convocó una asamblea de nobles en la ciudad de Soissons, haciéndose proclamar rey de los francos. Posteriormente es consagrado solemnemente en el Pacto de Jersey, año 754, por el Papa Esteban II, el Papa Esteban II. Poco después defendió la autoridad del Papa frente a la invasión de los lombardos. ¿Qué ocurre? Los lombardos son un grupo también de bárbaros que viven o se establecieron al norte de Italia. Es decir, estaban entre el Papa y los francos. Los lombardos eran muy fuertes. Pipino temía a los lombardos. Los lombardos querían quedarse con Ravenna, pero ya había sido cedido al Papa. Entonces los lombardos comienzan a acosar al Papa y el Papa pide ayuda a los francos. Y comienza una guerra aquí entre lombardos y francos. El líder, el rey de los lombardos, se llamó Desiderio. Desiderio, al cual le hicieron muchos cantares de gesta. Dicen que nunca sonrió en su vida. Era un tipo demasiado serio. Creo que de ahí viene su nombre. Desiderio, Desiderio, como decía el cantar de gesta, siempre triste, siempre serio. Él es Desiderio. Ahí dice el rey Carlomagno. ¿Quién fue Carlomagno? Carlomagno fue hijo de Pipino. A ver, recordemos el abolengo. Primero es Carlos Martel. Su hijo de Carlos Martel se llamó Pipino el Breve. El hijo de Pipino el Breve, Carlomagno. Carlomagno primero fue rey y luego fue emperador. En el año 768, Pipino divide su reino entre sus hijos, Carlos y Carlomán. A Carlomán le correspondía el reino. Carlos era muy joven, pero la desgracia llegó a Carlomán
puesto que Carlomán, para probar su eficacia militar, tuvo que hacer campañas contra sus enemigos, entre ellos los lombardos. Pero antes de atacar a los lombardos, Carlomán ya había fracasado con los musulmanes y con otras marcas. Y como Carlomán se sentía incapaz de gobernar y veía a su hermano menor Carlos una amenaza, Carlomán decide traicionar a su padre, Pipino, y Carlomán hace una alianza con los lombardos, casándose con la hija del enemigo de su padre. Carlomán se casa con la hija de Desiderio. Y bueno, la historia, a raíz de la traición de Carlomán, Pipino decide borrarlo de las historias y ahí no se sabe más de él. Hasta que Carlomagno, sacarlo, que luego es apodado Carlomagno, derrota a los lombardos y se enteran de la traición. Y acá, sin embargo, 3 años después, este último murió y Carlos heredó todo el reino. El nuevo rey Franco, el nuevo rey de Francia, fue conocido como Carlomagno, que significa Carlos el Grande, y fue uno de los monarcas de mayor prestigio en Europa medieval. Cuando Carlomagno toma el poder, fue apoyado por el Papa, y el Papa dice, ¿sabes qué? Quiero que gobiernes conmigo, un cogobierno, pero como el Papa se encarga solamente de las cosas de Dios, todo el gobierno estaría bajo el poder de Carlomagno. Entonces el Papa decide nombrar a Carlomagno como el nuevo emperador de Roma de Occidente. Esto incluía a Francia, ¿no? Al llegar al trono, Carlomagno se propuso restaurar la unidad política del Imperio Romano y consolidar el cristianismo en Europa. Para lograrlo, sometió a los sajones, que habitaban en el norte de Alemania, hasta convertirlos en cristianismo. Al mismo tiempo, y luego de mucho batallar, exterminó a los ávaros, pueblo de origen mongol, que amenazaba la zona de Baviera, Alemania. Paralelamente, por el sur, Carlomagno se apoderó del reino de los lombardos, venció a los lombardos, pues estos hostilizaban al Papa y llegó a cruzar los Pirineos, penetrando con poco éxito a España. España invadida por los musulmanes. Y aquí, en las expediciones a España, es que muere su sobrino de Carlomagno. A ver, chicos, conocedores de la literatura, ¿cómo se llamó el sobrino de Carlomagno, que muere en España? A ver, es Roldán. El primer cantar de gesta francés es el cantar a Roldán o a Rolando, sobrino de Carlomagno que muere en las campañas contra los musulmanes en la península hispánica. Acá menciona, en esta región ocupó un pequeño territorio al norte en el que se estableció una provincia fronteriza entre España y Francia. Están los famosos Pirineos, una cadena montañosa que Carlomagno le llamaría Marca Hispánica. Con estas conquistas, Carlomagno creó un amplio imperio que se extendía desde el Atlántico al río Elba y desde el mar Báltico a España e Italia. Entonces, el Papa León III lo coronó como emperador el 25 de diciembre del año 800. De esta manera, el año 800 nace, entre comillas, el nuevo imperio romano de Occidente o el imperio carolingio, conocido también como el brazo armado de la Iglesia. De la mano con este renacimiento de imperio, renace el arte, la cultura, la educación.
Otros elementos de la dominación política de Carlomagno fue la cultura. En estos tiempos era difícil encontrar a alguien que supiera leer y escribir. El propio Carlomagno era analfabeto. Por esta razón, el emperador impulsó la apertura de escuelas para la formación de funcionarios públicos y religiosos. Una de ellas fue la famosa escuela palatina. Palatina porque estaba en un palacio. El palacio más importante fue el palacio de Aquisgrán, la capital francesa. También se fundaron escuelas en las iglesias y en los monasterios, que era para impartir otro tipo de educación. Siempre el emperador, de la mano del Misi Dominici, ojos y oídos, que controlaba a los nobles y obispos, eh, informando de sus actividades. A fin de impulsar este movimiento de renacimiento cultural, Carlomagno se rodeó de figuras de relieve, como el inglés Alcuino de York y el francés Eginardo, que escribió su biografía. También se preocupó por las artes. Mandó construir numerosas iglesias que imitaron el estilo romano y bizantino, por ejemplo, la capilla del Palacio de Aquisgrán. El denominado Renacimiento carolingio produjo una serie de obras que forjaron el fundamento cultural de la Edad Media. Sin embargo, a pesar de su importancia, este renacimiento solo afectó a un número muy limitado de personas. En educación estuvo la escuela palatina, era para nobles, estuvo la escuela conventual para sacerdotes, y aquí me detengo un momento, porque la escuela conventual tiene un gran arraigo, sobre todo porque se van a distribuir las artes en dos grupos, trivium y quadrivium. El trivium estaba compuesto por la gramática, retórica y la dialéctica, es decir, todo lo que te enseñaba a expresarte. Ese es el trivium, 3. Luego el quadrivium, compuesto por matemáticas como aritmética y geometría, música y astronomía. Esto se distribuyó solamente para el clero. Para el pueblo, que no era necesario que sepa mucho, le dieron las escuelas parroquiales. Era para el pueblo. Bien, gratuita, y enseñaban solamente a escribir el nombre, etc., catecismo y a cantar. ¿Cómo termina el Imperio Carolingio? Termina en el Tratado de Verdún del año 843, donde se va a desmembrar. Bien, chicos, entonces hasta ahí hemos visto lo más importante de la Edad Media, el inicio de la Edad Media y lo que es el Imperio Carolingio. Espero que se haya entendido. Ahora te voy a compartir las preguntas. Mira, por el tiempo nos hemos pasado ya 5 minutos. Igual vamos a hacer las primeras 5 preguntas, ¿te parece? Que es lo que hemos trabajado el día de hoy. A ver, ¿dónde está? Un momentito. Realmente, ¿tienes tus claves? Si tienes tus claves, ya anda mandando del 1 al 5, por favor. Mándame las claves del 1 al 5, por favor. Si ya tienes ahí tu separata marcada. ¿Mm? Si tienes tu separata marcada, ya anda enviándome las claves del 1 al 5. Por favor. Ya, comienzo a compartir, ¿ya, chicos? Aquí está. Esto no es, ¿no? Ya me va a pasar la siguiente semana. Este sí es. Te había compartido lo de la siguiente semana, me estaba adelantando.
Ahí está. ¿Está bien? Pregunta número uno, chicos, mándenme la clave. Pueblo germano que derrotó al empleado romano Valente en la batalla de Adrianápolis. Clave número uno es la letra, muy bien, Valerie, muy bien. Letra C, los visigodos. Las primeras cinco, nada más, ya el tiempo no gana, tenemos que ir ya a nuestra evaluación. Vamos a descansar 10 minutos nada más, ¿eh? Número dos, la cosmovisión del mundo germánico. ¿Fue de carácter monoteísta? ¿Un dios? No, no fue monoteísta, para nada. Politeísta, sí. Puede ser la B, puede ser la E. No, no puede ser la C. ¿Qué marcarías? ¿La B de bebecita o la E de enanito? Pregunta número dos, chicos. Vamos, vamos, Valerie, Jorge. La cosmovisión del mundo germánico fue de carácter politeísta y siendo su divinidad principal Wotan. Wotan. Wotan es el segundo nombre de Odín. Wotan u Odín, es lo mismo. Pregunta número 3. Vamos, chicos, manden su clave. Pregunta número 3. Vamos, Beto. Jorge, Valerie, Yumi. Pregunta número 3. Vamos. Rey ostrogodo que logró vencer al rey Érulo Odoacro y conquistó Roma de Occidente. Es Teodorico, ¿cierto, Valerie? Jorge, ¿sí? Teodorico. Ahora sí, esta pregunta 3, no, la 4 me gusta mucho. Nos resume muchas preguntas en una sola. Relaciona correctamente. A ver, Genserico es líder de quién? De los vándalos. Vamos a poner un color diferente, así que puedo. Genserico es de los vándalos. Entonces es A con 3. ¿Sí? ¿Hay clave o no? ¿Sí? Pues no hay, ¿no? ¿O no es Genserico? Ah, no, pues es A con 2, perdón. A2. Ya, puede ser la clave A, puede ser la B o la E. Luego dice la B, Egberto. Egberto es anglosajón. Entonces, B3. B3. A ver, chicos, ¿tienen clave o no tienen clave? Ya los ayudé ya. Mira, en la pregunta 4 puede ser, mira, es Genserico, es A con 2, B con 3. La X de Clodoveo, ya fue regalado Clodoveo. ¿Cuál es tu clave? 4, ¿qué marcaste? Muy bien, Valerie. Muy bien, Jorge. Así es, Beto Zavala, correcto, Zavala. 4 es clave B. Pregunta 5. ¿Qué marcaste? ¿Qué marcarías en la 5? ¿Ya? A ver. Una de las causas fundamentales que provocó las invasiones bárbaras del siglo IV y V a Europa Occidental fue el desarrollo bélico alcanzado por los pueblos germanos. No. La división del Imperio Romano hecha por Teodosio. Ah, puede ser eso. Ah, pero lo más importante es la letra D. Presión de los hunos con Atila, el azote de Dios. Y la última, ya, lo demás para ti, lo demás para que tú juegues en tu casita. Ya nos hemos pasado bastante tiempo. A ver,
Pregunta 6, ¿me dices tú la clave? De frente, ni lo piensas, ¿no? La 6 es... Muy bien, en la actualidad es Estambul, está bien. En la actualidad es Estambul. Pero acá dice la antigua colonia griega. ¿Estambul cómo se llamó antes? Bizancio. Bizancio. Bien, chicos. Profe, una más. Una más. Ya, la 11. La última, lo demás para ti. Ya. Clodoveo. Ahí está. Bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. Lo demás para que tú sigas practicando.